Por favor, ayúdame a encontrar a mi padre. Por favor. Se llevaron a mi hermano, me dejaron acá solo. Ayúdame, por favor. A mi hermano lo sacaron de la casa. Por favor, me quitaron a mi hijo. ¡Justicia! El pasillo está lleno de personas que buscan saber de sus familiares tras la dura represión luego del golpe militar. En este lugar, en plena plaza de armas, a un costado de la catedral, el cardenal Raúl Silva Enríquez, junto a un grupo de jóvenes profesionales, busca combatir el régimen de Augusto Pinochet. Aquí funciona la Vicaría de la Solidaridad. No hay ente que haya sido más incómodo para la dictadura que la Vicaría. Íbamos al cuartel Borgoño a preguntar. Y los amedrentamientos eran diarios, eran cotidianos. Llamadas telefónicas en la noche, ruidos de metralleta a través del teléfono. Era entonces un engranaje completo que funcionaba como un reloj para salvar vidas. En la historia de los países y principalmente en los momentos más duros suelen sobresalir personajes excepcionales. Apenas ocurrido el golpe militar, el cardenal Raúl Silva Enríquez se convirtió en el defensor de los perseguidos por la dictadura. A las 11 de la mañana y 5 minutos, como ustedes pueden apreciar, llegan los integrantes de la Junta de Gobierno que concurren a este Te Deum. En nombre de todos los que creemos en Dios y por eso respetamos al hombre, quiero interpretar el sentido que atribuimos a esta celebración litúrgica. Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. El Comité para la Paz, compuesto por la Iglesia Católica, Protestante y Judía, fue disuelto por la Junta de Gobierno el 31 de diciembre de 1975. Empezaron a detener funcionarios del comité. Y esa fue la presión absolutamente injusta que hizo Pinochet para que el cardenal tomara la decisión. Y el cardenal dijo, yo no puedo permitir que toda la gente que está colaborando conmigo caiga presa, así que cierro el comité. Como el cardenal no se iba a doblegar, los primeros días de 1976 creó la Vicaría de la Solidaridad. Crear de inmediato una vicaría que se llamó Vicaría de la Solidaridad y que empezó a funcionar inmediatamente. El cardenal Raúl Silva Enríquez, con el coraje que lo representa, formó la Vicaría a partir de enero del 76 y ese fue un desafío a la dictadura. Ingresé a la Vicaría el 1 de mayo, un día festivo, del año 77. Los tribunales de justicia nos veían como verdaderos perturbadores de la paz de ellos. Bajo el amparo del cardenal, un grupo de jóvenes abogados comenzó a atender a familiares de detenidos desaparecidos. Una de sus funciones era denunciar las torturas, las desapariciones, las detenciones, las ejecuciones. Al poco andar, el abogado Álvaro Varela fue secuestrado por el infame y sádico miembro de la DINA, Osvaldo Romo, luego de que la Vicaría lo identificara como uno de los represores más duros. No llegó Álvaro a trabajar. Me recluyó en uno de los centros de tortura de la DINA, el que estaba en José Domingo Calla. Y ahí estuve toda una noche, todo un día y la noche siguiente, donde fui sometido a duros tratamientos, siempre vendado. Felizmente hubo una fuerte reacción de la Iglesia, era el primer abogado que sufría esa represión directa. Se comenzó a correr la voz y los pasillos de la Vicaría se llenaron de familiares en busca de los suyos. Yo tengo a mi hijo Agustín Martínez Mesa, desaparecido 13 años y medio. En el caso está detenido y desaparecido mi hermano Agustín Martínez Mesa, que desapareció el 1 de enero de 1975. Actualmente lleva 13 años. En mi caso es mi hermano Jorge Gerardo. Nos dimos cuenta que era un método
de desaparición forzada, como se le denomina formalmente. Y en unas sábanas enormes que se desplegaban, digamos, en los escritorios, poníamos los nombres de todas las personas detenidas por las cuales se había interpuesto amparo, los nombres por fechas, ¿ya? Las edades, la militancia. Fue detenido a las 3 de la mañana en su domicilio, en fin. Entonces, cada una de esas variables eran subrayadas con un color distinto. Y después de hacer estas tremendas sábanas, cruzábamos los datos según los colores que se iban repitiendo. Cada persona que era atendida en la vicaría se abría una carpeta con su nombre y era atendido por un asistente social. Todo tenía que quedar escrito. La tarea de promover y defender los derechos humanos es una tarea muy noble. Yo recuerdo haber ido innumerables veces a la morgue acompañando a padres a tener que reconocer sus hijos que los habían matado, o lugares de detención donde las personas salían en condiciones bastante lamentables después de haber sido víctimas por días, semanas y a veces meses, enfrentados a situaciones de tortura. Yo creo honestamente que sin la Vicaría de la Solidaridad nosotros tendríamos que hoy día contabilizar, sufrir y tener una brecha y un hoyo del triple de víctimas que hoy día tenemos. La Fundación Archivo de la Vicaría es donde están todos los documentos de los casos, las fichas médicas, los testimonios, las fotografías y expedientes, como el de los hornos de Lonquén, un caso que marcará un punto de inflexión en 1978, cuando aún muchos hablaban de presuntos desaparecidos. Lonquén marca un antes y un después respecto del tema de los detenidos desaparecidos. Hasta el momento se usaba mucho la palabra presuntos detenidos desaparecidos. El caso de Lonquén fue una señal potente. Yo alegué en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema el caso de la familia Hernández. La respuesta fue siempre: no han sido detenidos. Pese al horror, la Vicaría siguió incansablemente luchando contra lo imposible, y estos jóvenes abogados y asistentes sociales de a poco comenzaron a sentir la mano de hierro de la dictadura. Nuestros hijos iban a colegios determinados donde eran protegidos. Y los amedrentamientos eran diarios, eran cotidianos. Llamadas telefónicas en la noche, ruidos de metralleta a través del teléfono. En mi caso, algo muy brutal como fue el asesinato de la chica que me ayudaba en las labores de la casa, que tenía 22 años, que estaba embarazada, y la asesinaron simplemente por venganza. La Vicaría me sugirió que tenía que irme con mi hijo. Lo de Carmen Hearst es una aberración. Se dedicó a buscar a su marido y a criar un hijo, que estaba chiquitito cuando asesinan a Carlos Berger, su marido. Carmen Hearst volvería solo 3 meses después de su exilio para enfrentar el golpe más duro que recibió la Vicaría. Hicimos todo como para evitar lo que realmente sucedió. No alcanzamos, fueron más rápidos. La seguridad la tuvimos muy pronto porque fuimos al servicio médico legal. Tocamos la puerta y salió un funcionario, ¿ya?, que apenas podía hablar. Urgente. Un funcionario del Instituto Médico Legal acaba de identificar a 2 de los cadáveres que ingresaron en esta tarde a ese recinto. Se trata de José Manuel Parada Maluenda y el profesor Manuel Guerrero Ceballos. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? Y recuerdo que el cardenal nos pidió a los funcionarios de la Vicaría que nos juntáramos todos en el Salón de Honor de la Vicaría
para que dijéramos sin ningún ambaje y sin sentirnos censurados si queríamos o no seguir trabajando en la vicaría. Y fue un momento muy emotivo. Por supuesto, nadie dudó un segundo en que nuestro trabajo iba a seguir y aún con más fuerza. Difícil que te hable de eso porque yo no hablo de eso, porque estoy directamente comprometida. Y es un capítulo que, ya que estamos hablando de la vicaría, yo prefiero relegar mi relato a la vicaría, pero eso es un relato mío, que me partió la vida en dos, así que yo prefiero dejarlo ahí. Pese a lo brutal del degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, la vicaría siguió luchando y luchando, reuniendo antecedentes, testimonios de la Operación Albania, del caso Quemados y de miles de otros casos de violaciones a los derechos humanos. El portero de la vicaría, que era un tipo clave. Es muy emocionante recordar la imagen de Pamela Pereira, ponte tú. Para mí es una gran satisfacción que se haya creado la Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Un patrimonio que descansa ordenadamente en cajas, cárdex y archivadores consultados permanentemente, pese a que la vicaría cerró ya hace 30 años. Uno de los proyectos de derechos humanos más poderosos y fuertes que hayan existido a nivel global en dictadura. Tú entrabas a la vicaría y no se respiraba para nada un ambiente de drama. Se respiraba vida, energía. Pero a veces la historia suele ser injusta con quienes lo han dado todo. La Vicaría de la Solidaridad cerró sus puertas con una liturgia de acción de gracias y despedida que se realizó en la Catedral Metropolitana con la participación de pastores de distintas iglesias. Bueno, el cardenal Silva era un personaje heroico. Tengo un recuerdo doloroso de que no siempre pudimos ayudar. Y aún gente que murió de pena. Y uno tiene que agradecer que ese tipo de personajes hayan vivido en este país en esos momentos, ¿no? Parece que como han muerto tantos, que mueren sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. Muchos de quienes ahí trabajaron sufrieron el más cruel de los abandonos. No era muy bien visto un currículum con tantos años de trabajo en derechos humanos, en este espíritu de reconciliación, ¿ya? De transición. Hoy el trabajo de Rosemary, Carmen, Nelson, Héctor, Javier Luis, María Luisa, Álvaro, Pamela Pereira y tantos profesionales no solo fueron la base de los informes Rettig y Balich, sino que hasta el día de hoy los procesos siguen vivos gracias a su trabajo. Ninguno se enriqueció. La verdad, cuando empezamos a trabajar ahí no sabíamos si íbamos a recibir sueldo o no recibir sueldo. Esto fue enteramente voluntario al comienzo. Y no nos importaba tanto. Me siento muy motivado por haber hecho lo que hicimos. Era uno de los máximos orgullos de mi vida. Lo que viví en la vicaría nunca más lo he vuelto a vivir. Hay gente que arriesgó la vida y una vez recuperada la democracia no pidió ni honores, ni monumentos, ni sueldos, ni pensiones. Y permitimos también que gente muy valiosa no tuviera trabajos dignos. Este es el archivo original del caso Quemados, tal cual fue clasificado por la Vicaría de la Solidaridad, incluso con el archivador original. Como este, acá están todos los documentos que abogados, asistentes sociales y colaboradores de la Vicaría forjaron para enfrentarse a una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Muchos de quienes trabajaron en la Vicaría murieron en la más absoluta pobreza y ninguno ha recibido un real reconocimiento del Estado chileno. Pero a ellos eso poco les importa, porque su legado está aquí, en la comuna de Las Condes, ya a disposición de todos los chilenos.